Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Somos Soledad Y Damiana. Somos catequistas y les estamos presentando hoy el tercer módulo del Seminario de Catequesis Inclusiva del Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas. Vamos a empezar hablando de las barreras para la participación plena en la fe. ¿Por qué hablamos de barreras? Haciendo un recorrido por los encuentros anteriores, nos damos cuenta de que para la inclusión no necesitamos centrarnos en la persona con discapacidad, sino que necesitamos ver el entorno, que es el que colabora o el que obstaculiza la plena vida de las personas, independientemente de la presencia de discapacidad, ¿no? Entonces, nuestra idea es hacer una reflexión pastoral sobre la inclusión y la accesibilidad en nuestras comunidades parroquiales, inspirada en el mensaje de Cristo, que acoge a todos sin excepción. ¿Por qué decimos, hablamos de las comunidades? Porque la catequesis no se circunscribe al encuentro de catequesis, sino que es toda la Iglesia la que recibe a todos. La cultura de la diversidad en la Iglesia establece que todas las personas son diferentes y por lo tanto tienen la misma oportunidad de vivir su propia vida. La Iglesia y sus miembros deben identificar y aplaudir las capacidades de todos. Esta idea se basa en pensar en un interlocutor, no en alguien que recibe, sino que es alguien que participa de un diálogo, el encuentro entre dos. Si recordamos un poquito, en el módulo 2 hablaban del directorio para la catequesis. Uno de los puntos habla del ejemplo de Jesús de Nazaret. Esto requiere una doble atención: la conciencia de la educación en la fe de las personas con discapacidad, incluso las muy graves y las gravísimas, dice. Y segundo, la voluntad de considerarla como sujeto activo de la comunidad en la que vive. ¿Qué necesitamos para eso siempre tener en cuenta? El respeto, las distintas manifestaciones de las personas se respetan por igual. La valoración, cada persona es valorada por sus propias capacidades únicas. Y la inclusión total, como decía recién Damiana, no se deja fuera a quienes no pueden seguir el ritmo impuesto, se incluye a todos. Desde la vida y el mensaje de Jesús vemos que en una iglesia verdaderamente inclusiva no se incluye solo a la mayoría, sino a todos, en un llamado a la transformación a nuestras prácticas pastorales. ¿Qué vamos a recibir a cambio? ¿Qué recibimos a cambio? Un enriquecimiento espiritual, o sea, porque damos el conocimiento de Dios, que se facilita un acercamiento adaptado a las enseñanzas de Dios y la fe católica. Más adelante vamos a ver cómo se adapta esa enseñanza. Experiencia de oración, se promueven formas de oración adaptadas que permiten una conexión personal con Dios. Participación sacramental, porque no es solo la participación dentro del encuentro de catequesis, sino en los sacramentos y en la vida activa de la Iglesia, es decir, las misas, los encuentros propios de la parroquia, como la fiesta patronal, la pastoral, etc., que se prepara a las personas para recibir los sacramentos de manera significativa y adaptada a sus capacidades. Y crecimiento en la fe. Se fomenta un crecimiento continuo en la fe, adaptado al ritmo y a la necesidad de cada individuo. No a mi ritmo, sino a la necesidad y al ritmo del catecúmeno. En cuanto a la identificación de las barreras, ¿por qué hablamos de
de barreras, porque hacemos hincapié en todas aquellas cuestiones que imposibilitan el libre acceso a cualquier tipo de actividad parroquial de la comunidad a todos los participantes. Desde el diseño universal se hace mucha referencia a que la presencia de una dificultad, de una discapacidad, no debe ser el limitante. El limitante es una comunidad que no permite el libre acceso. El contexto es el que complica o discapacita. Por eso tenemos que tener en cuenta en este proceso que para establecer una buena referencia de la comunidad hacia todas las personas, estas barreras deben pensarse en el mismo sentido de la pedagogía de Dios, de la pedagogía de Jesús. Él que se hizo hombre, que envió a su Hijo para que nosotros podamos disfrutar de su presencia entre nosotros, aún en la debilidad, aún en la vulnerabilidad. Para el desarrollo de la catequesis, puntualmente, analizar cómo se desarrolla actualmente la catequesis en nuestra comunidad. Hablamos siempre de comunidad, no solamente circunscripto al encuentro de la catequesis. Los aspectos organizativos, revisar horarios, grupos, la distribución de los recursos y los apoyos disponibles. En esto de los apoyos disponibles tenemos que tener en cuenta el conocimiento de la persona, si es una persona con discapacidad, porque recordemos que la inclusión no se circunscribe a la persona con discapacidad, sino a todas aquellas personas que por alguna cuestión no funcionan al mismo ritmo que el grueso de la población en la que está inserta, ¿no? Por lo tanto, los primeros que nos van a dar este apoyo necesario son las familias de estas personas. No necesariamente vamos a tener que salir a buscar personas con formación académica, sino personas con disponibilidad de corazón, para poder evaluar las metodologías utilizadas y para poder determinar qué tipo de evaluaciones realizamos y cuál es la accesibilidad necesaria. Estas barreras pueden ser físicas o arquitectónicas, que son las más conocidas, las más comunes, las detectables a simple vista, las que estamos más acostumbrados, la presencia de rampas, ascensores, accesos, las barreras comunicacionales, la presencia, si hay un intérprete de señas, si hay alguien que necesita braille, si hay una necesidad del uso de imágenes para personas con algún tipo de dificultad en la comunicación, que son las más comunes, y por ahí las que más se desconocen son estas que vamos a nombrar a continuación.
Las barreras también pueden ser culturales y sociales, las barreras también pueden ser pastorales y formativas y también pueden ser espirituales y teológicas. ¿Cuáles de estas barreras culturales o sociales? Son los prejuicios que se tienen acerca de las personas con discapacidad o bien porque se considera a una persona que no puede aportar de la misma manera que el resto a la comunidad, viéndola como meros receptores, no como protagonistas activos de la fe. Actitudes paternalistas, infantilizando a las personas. Muchas veces han escuchado, son angelitos. Entonces eso también dificulta, es una barrera porque estamos poniendo en la otra persona una imagen que no le permite su pleno desarrollo en la fe, en el proceso de la fe. La dificultad en reconocer la diversidad como un don y como una riqueza para toda la comunidad. Barreras pastorales informativas, los catequistas y agentes pastorales sin formación específica para trabajar con la diversidad, y formación no en un sentido académico, ¿sí?, sino también en un sentido un poco más amplio, que es una formación más bien espiritual. La limitada participación de las personas con discapacidad en los distintos ministerios, grupos o servicios eclesiales, pensando en que, o centrándose en que no pueden. Las barreras espirituales y teológicas que vienen implícitas de estas barreras que veníamos hablando, esto de pensar que la fe requiere de cierto nivel intelectual para vivirse plenamente, creer que la discapacidad limita el acceso a los sacramentos por la falta de conciencia, porque se presume una falta de conciencia de la persona a lo que está recibiendo, por la escasa visibilidad del testimonio de fe que pueden aportar las personas con discapacidad como agentes evangelizadores. Si observaron un poco en el módulo 2, uno de los puntos, el punto 270 del Directorio para la Catequesis, hablaba un poco de esto, porque son testigos de las verdades esenciales de la vida humana. Estas personas con discapacidad tienen una oportunidad de crecimiento, porque son un gran regalo. Son las personas con discapacidad, deben ser acogidas como un gran regalo para la comunidad. Para entender que dentro del misterio salvífico su presencia nos hace más conscientes del misterio salvífico de la cruz. Y una vida buena, viviendo relaciones de acogida y solidaridad. La comunidad se hace generosa de vida buena. La catequesis, por tanto, ayudará a los bautizados a leer el misterio del sufrimiento humano a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo. La discapacidad en algunos casos puede causar vergüenza o miedo, pero precisamente porque son testigos de las verdades esenciales de la vida humana, y estas personas enriquecen profundamente la comunidad. Ahora vamos más, lo que decíamos recién es, si bien no necesita una formación académica, sí necesita un conocimiento pleno de fe y una formación específica en esta tarea. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo adelante con responsabilidad, porque el catequista piensa y habla en clave de personas, por encima de cualquier otra consideración, pues todas las personas tienen capacidad de amar. Entonces, vamos a ver, dentro del conocimiento de la fe, los catequistas deben tener un sólido conocimiento de la fe católica y de la capacidad de transmitirla de manera clara y accesible, adaptando conceptos teológicos complejos a lo simple. Ya más adelante vamos a ver cómo se hace este proceso. Segundo, tener habilidades de comunicación.
es esencial la capacidad de comunicarse efectivamente utilizando recursos visuales, gestos, métodos alternativos para aquellos que tienen una discapacidad no verbal y adaptados a las necesidades individuales de cada uno de los catequizandos. Flexibilidad y adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los catequistas deben ser flexibles. No va a ser lo mismo él que él. Son totalmente distintas personas. Todos somos distintos, por lo tanto, esa flexibilidad dentro de la catequesis debe existir y esa adaptabilidad debe existir. Y estar dispuestos a adaptar constantemente esa enseñanza. Este material que hoy me dio resultado, quizás más adelante no me da resultado, tengo que emplear otros. Ser conscientes de que esa adaptación es necesaria o que en algún momento va a ser necesaria. Y la metodología según las necesidades de cada individuo. Trabajo en equipo. No porque yo soy la catequista que se ocupa de la inclusión, voy a estar sola y trabajar sola, ¿no? Tengo que trabajar en equipo con el resto de los catequistas, con el sacerdote y en general con la comunidad parroquial, ¿sí? Y si es a nivel diocesano, mucho mejor, ¿sí? Transmitir este conocimiento y aprender y estar abiertos a recibir el conocimiento de los demás. Y ser creativos. El catequista debe adaptar su enfoque a las necesidades únicas de las personas con discapacidad. Van a ver que lo repetimos constantemente a esto, porque pareciera que en algunas oportunidades no queda claro, porque tenemos una rigidez, porque la traemos con la catequesis de años y nos cuesta adaptarnos, pero es lo que mayor resultado da, usando recursos creativos y el ritmo del aprendizaje personalizado. Es clave crear un ambiente acogedor y libre de expectativas para que puedan expresar su fe. Después más adelante también vamos a hablar cómo armar el ambiente para eso. Bien, fundamental ser pacientes. Muchas veces pensamos en la paciencia para los otros. Creemos que tenemos que tener paciencia para nosotros también. Darnos tiempo, permitirnos generar el ambiente, permitirnos conocer al otro para poder generar vínculo. Si nosotros pensamos en el otro como un interlocutor, no como alguien que solamente va a recibir, sino que también va a brindarnos a nosotros su experiencia de fe, tenemos que pensar en que necesitamos generar ese vínculo. La presencia de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro para poder comprender cuáles son sus necesidades fundamentales para poder llegar a Jesús. La adaptación, adaptar las actividades, el lenguaje, para que la persona tenga acceso pleno a esta experiencia de fe en primera persona. Rutina y estructuras. Esto también vamos a hacer mucho hincapié en el transcurso de este encuentro, porque es una necesidad básica que ayuda a que cada uno pueda bajar los niveles de ansiedad, sabiendo qué es lo que va a ocurrir y pueda disfrutarlo de una manera más plena. La flexibilidad, hay que tener en cuenta fundamentalmente cuál es el objetivo del encuentro. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el objetivo del encuentro,
los recursos, las formas que vamos a utilizar van a venir solas. Y el reconocimiento y la valoración de los avances de esta persona en el proceso de la fe también es fundamental, porque eso nos va a ayudar a ver por qué camino, como decía Sole, vamos a tener que ir transitando, vamos a tener que ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, para poder ofrecer un encuentro de mejor calidad espiritual, de mejor encuentro en la fe. Trabajar con creatividad no implica ser muy hábil en las cuestiones manuales, en las cuestiones tecnológicas, sino ser sencillo y tener en claro cuál es el objetivo del encuentro. Las herramientas más poderosas que tenemos son los juegos, lo más divertido, lo más interesante y significativo es todo lo que usemos desde lo audiovisual. Los materiales visuales que son de suma necesidad son pictogramas, por ejemplo. Ojo que pictogramas, para aquellas personas que no conocen, son pequeñas tarjetas que disponemos para ir marcando los hitos importantes del encuentro. Estos pictogramas no son solamente, nosotros decimos muñecos de palitos, ¿sí? Porque implican una simbolización muy grande por ahí para personas que tienen una dificultad en registrar el sentido de la imagen. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos referencia a pictogramas, no nos circunscribimos al pictograma en sí, que van a poder ver en cualquier página de internet, sino que es generar una imagen de algo que sea significativo para esa persona. Puede ser una foto de algo que está acostumbrado a reconocer, o de un elemento personal. Para eso necesitamos conocer a nuestro interlocutor. Las actividades interactivas, no nos tenemos que olvidar que si son personas que tienen una limitante a nivel de la comunicación, es fundamental que nosotros no estemos hablando tanto, sino que estemos actuando mucho. Entonces, todo lo que es material audiovisual, las historias bíblicas, a través de títeres que incluso se pueden hacer entre ellos, entre los chicos mismos, entre las personas que participan del encuentro. Hay hoy disponibilidad de videos con relatos bíblicos súper accesibles, que también pueden aportar un montón. Y hoy por hoy tenemos la grandeza de tener muchos artistas que trabajan con la música como un don para poder expresar la fe a través de la música, a través del canto. Ayuda mucho porque colabora con la internalización primero memorística, primero visual, para que después las cuestiones más abstractas vayan llegando por obra del Espíritu Santo. Y otra cuestión fundamental, las celebraciones. Organizar celebraciones a nivel comunitario, que es donde ahí
está presente toda la iglesia, no solamente la catequesis. Esto es fundamental y más allá de la presencia de la misa. Como decía Sole, cualquier tipo de actividad. Las novenas patronales, las misiones parroquiales. Es necesario que estas personas con discapacidad también aporten para la integración total. Muy bien. Vamos a otro punto que parece obvio y a veces no es tan obvio, que es desarrollar la empatía dentro de la catequesis. En el Evangelio hay una parte, en la Biblia hay una parte donde el Señor le dice a Samuel que no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira al hombre en su exterior, quiere al hombre por su corazón. Entonces, Él no se fija cuando nos llama a vivir el Evangelio, no nos llama por nuestra carita linda, nos llama por nuestro corazón. Y a ellos también los llama, ellos también son llamados. Entonces tenemos que estar atentos con esta escucha activa, prestar atención genuina a lo que expresan, respetando sus formas únicas de comunicación, porque quizás la respuesta que nosotros esperamos es verbalizada y a lo mejor no es verbalizada, a lo mejor es gestual. Por eso decimos también adaptación personalizada, ajustar el contenido y la metodología de la catequesis a las necesidades individuales, utilizando siempre un lenguaje claro y ejemplos concretos. Por ejemplo, el gesto de llegar y hacernos la señal de la cruz, y a lo mejor por manera, a modo de repetición, como aprendimos todos en nuestras catequesis, de manera gestual, ellos van a aprender con el transcurso del tiempo a hacerse la señal de la cruz, o un gesto sencillo como tocar el Evangelio cuando llegamos, o tocar la imagen de la Virgen, o llegar a la catequesis y prender una velita. Gestos sencillos, y eso estamos hablando, eso es un lenguaje claro, estamos mostrando la fe viva. Y algo muy importante que habíamos dicho, pero que lo volvemos a resaltar, es la centralidad de Jesús en todos estos encuentros. Siempre es Jesús el centro. Y si podemos iluminar toda nuestra catequesis, no si podemos, debemos iluminar nuestra catequesis con la palabra de Dios en todos los encuentros. Buscando, como decía Damiana, las herramientas. Hoy la tecnología, hay millones de videos con todos los pasajes, lo vamos a encontrar, el que busca encuentra, ahí, y la inteligencia artificial está también a nuestro favor y ayuda para este tipo de actividades. Fomentar la participación activa en las actividades, creando espacios donde cada persona se sienta valorada y escuchada. No nos encerramos en la catequesis. Salimos al encuentro de la comunidad, participamos de la misa, nos encontramos con la comunidad parroquial, hacemos notar que somos parte de esta iglesia. Con una conexión emocional, establecer vínculos emocionales, mostrando interés por sus vidas, reconociendo sus logros y esfuerzos individuales. De eso habla la empatía de la catequista en la catequesis. No solamente soy la catequista en el encuentro, soy la catequista en todo el ámbito parroquial. En cada momento de ese proceso de formación en la fe voy acompañando. Y siempre de la mano de la familia, que es lo fundamental, lo que más necesitamos. Hoy le hablábamos un poquito, decíamos que más adelante íbamos a ver un poco del ambiente. Generalmente, arquitectónicamente hablando, no contamos con tantos espacios que
que en algunos casos nos parezcan inclusivos, porque o son aulas chicas, o la iglesia tiene escaleras, una puerta angosta, pero buscamos la posibilidad de adaptarnos, para hacer sentir de que no es que están molestando ni ocupando un espacio, sino que son parte. Y creamos un entorno para eso, donde cada persona se siente aceptada y valorada. Fomentamos esa empatía y ese respeto mutuo entre todos los participantes. Adaptaciones físicas. Dentro de nuestras posibilidades vamos a realizar adaptaciones en el espacio físico para para satisfacer estas necesidades sensoriales y de movilidad de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo necesito participar dentro de la parroquia, hacer una actividad en el Santísimo y hay bancos, y yo necesito correrlos para que mi niño de catequesis, mi adolescente de catequesis deambule, porque necesita esta deambulación para procesar toda la información y todas estas cosas que yo estoy trabajando, se hace. Porque después se puede volver a ordenar el lugar como estaba. Si necesito poner imágenes o muñecos, por ejemplo, del Buen Pastor, para representar el Buen Pastor dentro de la parroquia, después se quita eso, o sea, intentar adaptarlo. Y otro punto importante es la comunicación clara, que el lenguaje sea claro, sea sencillo, no nos llenemos de palabras concretas y específicas, y con un tono firme, apoyándonos en recursos visuales, la cantidad de veces que podamos, si es siempre mejor, para facilitar esta comprensión y la participación. El niño o el adolescente de la catequesis después va a ver esa imagen y va a recordar ese momento. Si se lo tengo que mostrar en todos los encuentros, se lo muestro en todos los encuentros, ¿sí? Colaboración con los padres y tutores o abuelas, a veces son abuelos, a veces son tíos, los padrinos, madrinas, los que acompañan. Compartir con ellos toda esta información y toda esta experiencia, porque la primera formación se da en la familia, la primera formación en la fe se da ahí. Ellos son los que lo traen para venir al encuentro, ¿no? Y mejor que ellos, como decía hoy Damiana, nadie los va a conocer. Entonces, hacerlos parte de las actividades que estamos trabajando y cómo las estamos trabajando, para que puedan participar de los logros en cada actividad de catequesis. Bueno, la participación en el desarrollo de la Santa Misa. Si nosotros nos estamos preparando como comunidad para los sacramentos, es fundamental que se participe activamente en la misma. Muchas veces esta participación la hacemos de manera pasiva, con el hecho de que estén, parece que ya nosotros nos sentimos conformes. Y estábamos hablando anteriormente que esa participación no es como meros receptores, es una participación activa. Por lo tanto, la comunidad tiene que también darse la oportunidad de conocer a esta persona que forma parte de esta iglesia para todos. Fundamental que todos sepan que quizás va a haber alguien que va a necesitar caminar durante toda la misa, que alguien va a necesitar utilizar auriculares porque no tolera del todo el sonido, y no mirar como bicho raro, sino ser una comunidad abierta que acoge. Con respecto a las historias bíblicas visuales, ¿sí? Utilizar imágenes, ya habíamos hecho la aclaración. Con respecto a los pictogramas, para narrar historias,
todo lo que tiene un soporte visual ayuda a que focalicemos la atención que muchas veces está distorsionada, facilitando la asimilación de mensajes espirituales. Muchas veces nosotros pretendemos llegar a lo abstracto hablando mucho o transmitiendo nuestra forma de ser en lo espiritual. Y lo que necesitamos antes que eso es lo concreto. ¿Qué es lo concreto que tenemos? Usemos las imágenes que ellos conocen, usemos los videitos, mucho material audiovisual que anda circulando, apropiense de ellos y transmítanlo. Y lo mismo para la oración adaptada, enseñar diferentes formas de oración adaptadas a las capacidades individuales, utilizando gestos, objetos concretos o canciones como guías. También hay canciones que acompañadas por pequeños videitos para poder transmitir al menos las oraciones universales. Conocidas universalmente, el Padre Nuestro, el Ave María, que incluso aquellas en las que no se consigue ese material, nosotros por propio procesamiento de esa oración los podemos confeccionar. Siempre la imagen tiene que ser muy sencilla. No nos vayamos con grandes obras, bien concreta, bien sencilla, para que sea más fácil de ver. Sí, por ejemplo, podemos tomar imágenes de la parroquia, imágenes del frente de la parroquia, de la parte interior de la parroquia, del aula de catequesis, que son imágenes vivas, imágenes concretas. Con respecto a la formación de catequistas, volvemos a insistir, la formación no solamente tiene que ser académica, intelectual, ¿sí? Porque estamos trabajando con personas, trabajamos de corazón a corazón, como decimos, no de cerebro a cerebro. Tenemos que pensar siempre, y vamos a insistir una vez más, en la pedagogía de Dios, en la pedagogía de Jesús. Jesús no salió a estudiar braille para llevar la palabra, llevar el Evangelio a un ciego, tampoco lengua de señas, tampoco esperó a hablar de Dios, hablar de su Padre y de las cosas de su Padre a personas que sabían leer y escribir, que en aquel momento eran pocas. Tenemos que ponernos a pensar cómo hizo Jesús para transmitir al Padre. Entonces, estos conocimientos básicos se proporcionan por la formación sobre diferentes tipos de capacidades especiales. Esto nosotros hacemos una aclaración para que no nos mate Lucas. Es bibliografía por ahí que fue conseguida de otros lugares y de otras épocas, entonces hacemos esa salvedad. No capacidades especiales, porque capacidades especiales tenemos todos, pero hacemos esa aclaración por si alguno se siente raro al escucharlas. Capacidades especiales y sus características. Técnicas de enseñanza. No quiere decir que tengamos que salir a estudiar didáctica de la catequesis, sino que tenemos que ver cuáles son los métodos que vamos a utilizar, las técnicas, para adaptarlas a las personas específicas con las cuales nosotros vamos a dialogar.
Para eso, volvemos al punto, no estamos solos, hagamos partícipes a las familias, que son las que nos pueden aportar qué y cómo están acostumbrados a enseñarles en el día a día a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, porque tenemos sobrinos también que acompañan a la catequesis, y poder ver qué es lo que a esas personas les es útil para poder apropiarse. Estos recursos adaptados, familiarizarse con estos recursos y materiales disponibles. No necesitamos inventar nada, Si se nos ocurre por gracia divina, por esta creatividad que nos caracteriza, bárbaro. Pero hay mucho material disponible, siempre en la comunidad hay algún docente que nos puede ayudar, siempre hay algún artesano que nos puede ayudar a preparar estos materiales que mejor se adecúan a nuestros interlocutores. Práctica supervisada. Se ofrece la oportunidad de practicar las habilidades aprendidas bajo la supervisión experta. Es decir, no nos cortemos solos, no nos abrumemos y hagamos partícipes a todas las personas de la comunidad, empezando por nuestro máximo referente parroquial, que es el cura. Un detalle no menor. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a orientar en qué es lo que necesitamos compartir en la catequesis para que el momento de llegar al sacramento no diste de la necesidad espiritual. Muy bien, acá llegamos más a la raíz, pero vamos a hablar ahora de las adaptaciones de acceso al contenido catequético, no al contenido catequético en sí, porque eso es lo que vamos a desarrollar dentro del encuentro, sino a esto que hablábamos hoy, de cómo organizamos el espacio, el ambiente, para que la persona se sienta parte, cómo es el espacio de la parroquia, en qué lugar se puede sentir acorde. A lo mejor tenemos la suerte de tener una parroquia gigante y con todos los accesos adecuados, y si no lo tenemos, intentamos adaptarlos. Por ejemplo, la organización del espacio, acomodar las mesas en semicírculos. Lo digo también en la parroquia porque hay gente que no tiene salón parroquial y da catequesis dentro de la parroquia. Acomodar las mesas en semicírculos o círculos, o en lugares para que no sean las filas tradicionales, ¿sí? Para que todos nos podamos mirar la cara. Esto cuando más adelante vamos a hablar de la forma en que nos comunicamos con el otro, sea posible, ¿no? El ambiente físico, utilizar luz blanca para beneficiar a la persona con necesidades visuales, y la ventilación sea adecuada. La infraestructura, que se repite, bueno, lo que decía hoy Damiana de las barreras arquitectónicas, las rampas de acceso a la sala de catequesis y a diferentes espacios de la parroquia. Si yo con esa persona, supongamos que sí, que tenemos aulas de catequesis, pero para ir a esas aulas tengo que utilizar escalera, por ejemplo, y la persona tiene una discapacidad física y le impide llegar. Bueno, no es que lo subo levantándolo hasta el aula de catequesis. Intento buscar un espacio intento buscar un espacio en donde él pueda sentirse cómodo y que sea un lugar acorde para él. Y en esto que hablábamos hoy del sistema de comunicación, uso de braille en el caso que se pueda, en el caso que la persona lo sepa, a lo mejor sabe braille para nociones básicas,
o un lenguaje, una lengua de señas o con signos que yo me pueda comunicar y la persona me interprete cuando yo le diga cosas puntuales, por ejemplo Jesús, María, corazón, oración, rezar. Pictogramas según necesidades también, como explicaba Damiana, adaptados a la realidad, con esto que decíamos hoy, la foto de la parroquia, la foto del catequista, la foto del párroco, fotitos que voy poniendo y lo voy haciendo tipo agenda visual, en donde el nene lo tenga al niño o adolescente, ¿no? O adulto, lo tenga a la vista y podamos usar ese material las veces que sea necesario. Y materiales adaptados, en el caso de que sean fichas, fotocopias o contenido interactivo, porque tengamos en cuenta que no siempre va a ser el recurso del papel, el recurso del dibujito. A veces necesitamos otro tipo de materiales adaptados para poder llegar a la persona. Por eso hablamos también del contenido interactivo, que no quiere decir que sea por medio de una pantalla o un monitor, pueden ser muñecos. Como decía Damiana hoy, podemos tener un artesano amigo que por ejemplo, si vamos a trabajar la Sagrada Familia, nos haga muñequitos de la Sagrada Familia. Y ayudas técnicas, herramientas que faciliten esas actividades. Ahí sí, bueno, hay tabletas, refiriéndonos a las tablets, qué sé yo, otro dispositivo como una computadora, un mobiliario adaptado, a veces pensar que a veces ni las mesas están adaptadas para una silla de rueda o el acceso al baño, tener todos esos pequeños detalles que para el otro es un gran detalle. Sentirse cómodo, sentirse como en casa, sentirse que ahí verdaderamente Jesús lo espera. Sentirse mirado. Sentirse mirado, sentirse amado. Y estas adaptaciones de materiales y métodos, vamos a contemplar estas 4 cosas. Se pueden contemplar más, pero nosotras consideramos que estas son las que no pueden faltar, digamos. Estas tienen que estar sí o sí. Esto que decimos hoy, uso de pictogramas. Después vamos a mostrar cómo es un pictograma, porque nos van a matar de tanto nombrarlo y no mostrarlo. Imágenes, que decíamos hoy, las imágenes en vivo, fotográficas. Otros recursos visuales para facilitar la comprensión de concepto abstracto. Recursos auditivos, incorporación de música, pero en este sentido medibles, porque podemos encontrarnos con personas que no toleren determinado tipo de música. Dentro de todo lo posible que sea una música suave o una música agradable, no súper ruidosa, claro, no sea invasiva. Canciones y narraciones adaptadas para enriquecer la experiencia del aprendizaje. Por ejemplo, la canción del Padre Nuestro facilita el aprendizaje también de las oraciones. Eso puede ser un recurso, no quiere decir que tenga que ser sí o sí eso. Elementos táctiles que la persona la pueda manipular, que tenga diferentes texturas, diferentes formas, para estimular el aprendizaje a través del tacto, ¿sí? Y estos recursos que nombrábamos hoy, los kinestésicos, que son aquellos que nos van a permitir el aprendizaje y la comprensión a través del movimiento. Si yo tengo que dejar la persona que camine durante todo el encuentro de catequesis para ese aprendizaje, lo necesita, que lo tome. Si necesita manipular un objeto para regularse y para sentirse que él de esa manera presta mayor atención a lo que dice el catequista, lo usa. Siempre también la comprensión a través del movimiento y las experiencias físicas nos han demostrado que dan resultado en determinados casos, que son herramientas también dentro de este proceso catequético. El proceso de implementación de estas adaptaciones tiene, vamos a decirlo de alguna manera, distintos pasos necesarios. Primero, la identificación de las necesidades,
Un catequista de apoyo formado realiza una valoración catequética involucrando contexto familiar, volvemos a lo mismo, necesidades del catequizando, de nuestro interlocutor, y desarrollo escolar. Volvemos a insistir, no significa que tenemos que tener una intérprete de señas, una persona que nos sepa escribir o leer braille o una... No. Lo que necesitamos es información para poder conocer. Determinación pastoral, adopción de apoyos requeridos en coordinación con el responsable de catequesis y el párroco según el tipo de adaptación, porque podemos correr el riesgo de estar cometiendo una herejía en pos de hacerlo más sencillo, ¿sí? Necesitamos trabajar con otros, fundamentalmente con el párroco, con el sacerdote. Aplicación, la puesta en práctica por catequista de apoyo y responsable con un acompañamiento del párroco cuando sea necesario. Es decir, si le tenemos que decir, padre, necesitamos que nos acompañe en este momento de la catequesis, porque tenemos una necesidad puntual, preparándonos para, no sé, para X celebración. Bueno, que esté presente, que lo conozca, que lo identifique, porque también tenemos que ser conscientes de la necesidad de la cercanía de las personas que nos van a recibir, ¿sí? Seguimiento. La revisión continua de cada práctica para ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que funciona y qué es lo que no en cada momento de la catequesis y del ámbito parroquial. Como decíamos, decía Sole, ¿sí? La anticipación es fundamental. Armar una rutina de la catequesis. Vieron que para los encuentros de catequesis familiar siempre tenemos desarrollados los momentos. Generalmente todos sabemos que primero viene la oración de invocación al Espíritu Santo, después la lectura, después hacemos los procesos de la lección. Hacemos una actividad de conclusión, de cierre. Eso tiene que estar bien claro para todos nuestros interlocutores, ¿sí? Esta bienvenida, esta presentación tiene que estar clara para todos. Por esa razón es que vamos a necesitar estas imágenes que van a anticiparnos, van a decirnos previamente qué es lo que nos va a pasar. De esa manera bajamos la ansiedad y evitamos que se nos vaya el encuentro de las manos o que aparezcan conductas no deseadas o poner mal a nuestros interlocutores, ¿sí? Porque muchas veces empiezan los berrinches porque no se sienten cómodos. Entonces estas cuestiones anticipatorias son fundamentales. La sesión debe comenzar con una bienvenida que tiene que ser cálida, bien presentada, bien amena por parte del catequista. Reforzar el objetivo. Para eso necesitamos que para el catequista esté bien en claro. Si está bien claro el objetivo para el catequista, lo va a estar para el interlocutor. Y la iniciación de la catequesis tienen que estar de acuerdo a las necesidades de nuestros interlocutores y tienen que ser llamativas. Ahí volvemos a apelar a la creatividad del catequista.
A modo de repaso, lo que dijo recién Damiana, para que nos refresque un poco la memoria, la creación de la rutina de la catequesis. Iniciamos nuestra catequesis con una oración inicial. Esto es un ejemplo también, a lo mejor no lo quieren decir específicamente sí, o sea, quieren modificarlo, no hay problema. Trabajo en mesa, o puede ser que no nos toque justo en ese encuentro trabajar en la mesa con recursos adaptados, visitar al sagrario. Yo les digo que sí, que intenten hacerlo rutina, que intenten ponerlo dentro de su rutina, esta oración frente al Santísimo. Y como cierre, concluir con una secuencia de pictogramas que identifiquen el fin de la sesión y, si quieren, a manera de resumen, lo que fueron trabajando. Esto es a manera de ejemplo, ¿no? Algo importante, que lo volvemos a decir en algunos aspectos, pero que nos tiene que quedar grabado a fuego. Hablar despacio, sin prisa, ¿sí? Emitir un mensaje mirando a la cara, de frente. No me voy a poner atrás de él o al costado, siempre de frente, de cerca, a su altura, dentro de lo posible, a la altura de su rostro, y sin taparnos la cara, no hablando así, de frente. Usar palabras sencillas, como decíamos hoy, que el diálogo sea ameno, frases cortas, nombrarlo por su nombre, ¿sí? Y apoyar la palabra sobre algo que sea concreto y visible, palpable, como los dibujos, las fotos y objetos, etc. Acá, justamente, a modo de ejemplo, aparecen estas imágenes, estos pictogramas, vamos a decirlo así, que tanto mencionamos, ¿sí? Esta es una herramienta muy útil para el encuentro de la catequesis. Cuando la persona puede comprender estos pasos, puede internalizar estos pasos y entender que cada uno de ellos es un momento distinto que lo va a llevar al encuentro, y que cada encuentro se va a desarrollar de la misma manera, con este mismo esquema, va a llegar un momento en el que esta estructura, esta rutina, no la vamos a necesitar más, ¿sí? Pero tiene que estar presente. Tiene que estar presente en todos los encuentros, por más que nosotros creamos que ya lo entendió en el primer encuentro, en el segundo encuentro está fantástico, ya listo, lo quitamos. No lo quitemos hasta que la persona no la necesite, no hasta que nosotros observemos que no la necesita, ¿sí? Si ustedes se fijan, es un poco al ejemplo que dije recién, es la imagen de la parroquia, personas rezando, trabajo en mesa, el sagrario y el ok para despedirnos, ¿sí? O sea, se lleva al ejemplo anterior y se va completando a medida que se van cumpliendo esos pasos. No es que yo lo presento de una así todo completo, lo voy completando junto con él a medida que esos pasos se van cumpliendo dentro del desarrollo de la catequesis. Como ya lo dijimos, la familia es fundamental en el proceso de evangelización. Por lo tanto, necesitamos sí o sí de la presencia de ellos en el aporte para que la participación de esta persona sea plena, ¿sí? Nadie conoce mejor a la persona que su familia. Por lo tanto, no podemos quitarla del medio. Y segundo y fundamental, bueno, es una catequesis familiar, por lo tanto, indefectiblemente la presencia de esa familia tiene que estar participando activamente del encuentro. Bueno, ahora vamos
a detallarlo a estos dentro de las posibilidades, pues ustedes lo pueden leer con detenimiento, pero la familia va a ser el motor de la catequesis, ¿sí? En algunos casos vamos a poder prescindir de que estén en todos los encuentros, y en otros vamos a encontrar que van a ser parte fundamental de la comunicación con el niño, con el adulto o el adolescente, porque ellos van a ser su modelo de fe, son los que van a permitir la inclusión y la aceptación, son también los que nos van a enseñar si esa adaptación de recursos que nosotros estamos utilizando son los correctos, porque ustedes tengan en cuenta que a esos niños, a esos adolescentes, alguien le enseñó a comer, alguien le enseñó a dormir, el momento del baño, o sea, son personas que transitan la vida como todos nosotros, y que este proceso también va a ser una parte fundamental dentro de su vida. Y son ellos los que nos van a decir si las herramientas que nosotros estamos utilizando van a ser las correctas. A lo mejor nos dicen, mira, no está dando resultado esta herramienta puntual, a lo mejor podríamos probar otra cosa. Tenemos que estar abiertos a la escucha también, porque como dijimos, ellos van a ser el motor de la catequesis. Van a ser quienes colaboren con nosotros. Y son el testimonio vivencial, ellos lo van a ver en su casa, lo van a ver cuando los llevan a misa, cuando rezan dentro de su hogar, y son también los que le van a permitir la participación dentro de la comunidad. Nosotros los necesitamos para llegar también al catequizando. Para esto, antes que todo, cuando llega por primera vez, vamos a hacer como una entrevista, vamos a hacer una entrevista inicial con padres y tutores. Es fundamental. Nosotros necesitamos conocer en profundidad qué les gusta y qué no, qué les desagrada. O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber si el ruido del ruido de afuera lo molesta, los ruidos fuertes le molesta? ¿Cómo vamos a saber si necesita caminar para regularse? ¿Cómo vamos a saber si ellos no nos los transmiten? Nosotros no vamos a dedicar la catequesis a explorar todo eso, no, nos vamos a nutrir de esta información que los padres nos puedan brindar. Por eso, al inicio de cada catequesis, o sea, al inicio del primer año, los vamos a convocar para una entrevista personal. Yo digo padres porque sería por ahí lo más razonable, pero a lo mejor la persona que mejor se comunica es el hermano, es el abuelo, la abuela, o no sé, un primo, el que mayor conocimiento tenga y el que esté dispuesto a participar y acompañarlo en todo este proceso de formación en la fe. Esta conversación nos va a permitir comprender mejor sus necesidades, sus intereses y sus habilidades, a modo que podamos adaptar nosotros, porque por más creatividad que tengamos, ¿qué vamos a adaptar si no lo conocemos, ¿sí? Y no sabemos qué necesita o en qué podemos serle útil? Y vamos a así saber su nivel de comprensión y su ritmo de aprendizaje. Durante la entrevista vamos a recabar información sobre las fortalezas y las áreas de mejora en cada catecúmeno. Asimismo, vamos a indagar sobre sus gustos, sus aficiones, sus motivaciones, a fin de diseñar actividades que resulten atractivas. Y como dijo Damiana, para que no sea un proceso de escolarización, que sea un proceso en donde descubran el verdadero amor de Cristo, donde ellos sientan que acá está Dios, que los llama Dios, que los invita a recibir, los recibe, los convoca y los quiere acá. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que esto sea atractivo para ellos. ¿Cómo realizar la entrevista inicial con los padres o tutores? Bueno, escuchar con atención. Son familias que muchas veces vienen con una carga muy importante. La principal, te vienen a preguntar si ellos pueden. Cuando se tranquilizan, cuando uno les dice que sí, que por supuesto, que cómo no.
Por lo tanto, escucharlos es fundamental. Es la puerta de entrada a esa persona con discapacidad. La puerta de entrada es la escucha. Crear un ambiente de confianza donde esta información tan sensible a los afectos es para ellos, no sea una carga más, sino que sea un intercambio en función de la mejor catequesis que podamos ofrecer, ¿sí? Y tomar notas detalladas. Nosotros por ahí cuando hablábamos con Sole, nosotros ya tenemos incorporadísimo un montón de cuestiones que las hacemos obvias por el ejercicio frecuente, ¿sí? Pero es fundamental que preguntemos todo lo que necesitemos o todo lo que nos generen dudas, con mucho respeto, pero sin temor a hacerlas, porque cuando perdemos el miedo, cuando conocemos. Entonces, esas preguntitas que hagamos tienen que servirnos a nosotros para poder establecer el mejor vínculo posible con la otra persona. Discapacidades. Como decíamos, discapacidades más frecuentes. No quiere decir que vamos a detallar todas. Características generales, sensoriales. Dentro de sensoriales, personas ciegas, personas sordas o con disminución auditiva, y no por ser considerada una discapacidad, pero en su funcionamiento terminan complicando el desempeño en el caso del trastorno del espectro autista. Dificultades en la comunicación verbal y no verbal, en la interacción social y en los comportamientos con conductas no esperables o conductas disruptivas. Bien, otro que encontramos, otra discapacidad, el síndrome de Down, y no el síndrome de Down en sí, porque no es una limitante, sino el desarrollo cognitivo. Vamos a encontrar personas por ahí con un retraso intelectual o más afectado o menos afectado, o sea, leve o moderado según cada individuo. Ninguno va a ser igual al otro. Que bueno, acá destaca que en la intervención temprana, eso también es importante, es una persona que si fue estimulado a tiempo, no fue estimulado a tiempo, entonces si adquirió mayor desarrollo de habilidades o no, y su potencial, si va a poder lograr una vida plena con apoyo adecuado y va a participar libremente de las actividades dentro de la parroquia, va a necesitar el soporte de alguna persona dentro de la misma. Parálisis cerebral, acá vamos a tener en cuenta de ofrecer nuestra ayuda en el caso de que la persona utilice silla de ruedas, muletas, andadores y no encontrarlo como que la palabra sea para nosotros paralizante. Descubrimos que siempre en esa persona dentro de su corazón va a ser amor. Si Jesús lo eligió, ¿quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta de la parroquia? Y mismo caso que anterior, vamos a ir viendo esa variabilidad de síntomas de acuerdo a cada individuo. No nos vamos a centrar, simplemente esto es un pantallazo para ver con qué nos podemos encontrar dentro de esta catequesis inclusiva. Retraso madurativo, el retraso de desarrollo de habilidades en relación a los pares de su misma edad, ¿sí? Áreas afectadas, es decir, que pueden estar interfiriendo el lenguaje, la motricidad, la cognición o su desarrollo social, como en el caso de las personas con autismo.
intervención, el apoyo temprano, también, igual que en los casos anteriores, puede ayudar a alcanzar un máximo potencial. Bueno, esto es lo que nosotros le llamábamos pictogramas. Acá llegamos. ¿A qué son los pictogramas? ¿Sí? Ustedes están ahí observando una imagen y vemos a Jesús y vemos la hostia, que es el cuerpo de Cristo, mostrarlo con imágenes concretas, como nos aparece a nosotros en la vida real. O sea, si nosotros nos vamos a la definición propiamente dicha, vamos a encontrar que son imágenes o dibujos que representan palabras, acciones o conceptos de forma simple y clara. ¿Cuál es el propósito? Facilitar la comunicación y la comprensión de ideas, especialmente para personas con dificultades de aprendizaje, cuando nuestra forma de comunicarnos con el otro, el habla, no es suficiente, cuando necesito un soporte para esa comunicación, ¿sí? ¿Dónde lo voy a aplicar? Lo voy a utilizar en diversos contextos, desde la hora de catequesis hasta el desarrollo de la misa o, por ejemplo, el día del Santo Patrono o en celebraciones especiales. Lo voy a utilizar como herramienta siempre y cuando lo necesite. ¿Qué beneficios nos va a traer estos pictogramas? La simplificación de la tarea, o sea, va a ser más simple, al ser tangible y fácil de entender, va a ser más accesible el llegar al otro. Como dijimos hoy, el tema de la memoria va a ayudar a recordar esa información cada vez que yo vea, por ejemplo, la imagen de Jesús, me voy a acordar que es Jesús y voy a hacer esa asociación visual. Nos va a permitir esa inclusión. Quizás el otro, el normotípico que le llamamos nosotros, nos entiende de una manera verbal y nos va a permitir incluirnos dentro de todo el grupo de chicos de catequesis, permitir de participar de forma más activa con personas con diferentes capacidades, y nos va a motivar a hacer que esas lecciones sean más interactivas y más atractivas para los participantes. Técnicas de asociación. El concepto principal comienza con el pictograma como un concepto principal, como por ejemplo Jesús. Generalmente, ¿qué es lo que nosotros insistimos? En utilizar imágenes que ellos ya conozcan para hacer mucho más fácil el anclaje de lo nuevo, ¿sí? Es más fácil apropiarse de lo nuevo si tenemos algo ya conocido como base. Es como el cimiento. Igualdad. Utiliza el pictograma de igual para establecer una conexión. Atributo. Añade al pictograma del atributo como amor. Y la personalización incluye un pictograma o foto del niño, dice alumno, pero del niño, de la persona, del adolescente, para hacer que este mensaje sea fácilmente identificable como algo preparado para él. Creación de rutinas con pictogramas. Como ya lo habíamos adelantado, tiene que estar claro cada momento del encuentro, tiene que estar a la vista, tiene que ser accesible, preferentemente tipo lista de tareas, cuando se va terminando una actividad o se tacha o se marca con una tilde, para que esa persona vaya anticipando qué momento está cursando, qué momento va a venir y cuándo se acerca el momento de la finalización del encuentro. Bien, algo muy importante a tener en cuenta, que es lo que dijimos hoy un poquito,
siempre tenemos que tener dentro del proceso de planificación de la catequesis, es como punto esta evaluación y mejora continua. Es donde nosotros vamos a registrar cómo estos niños o adolescentes interactúan con estos pictogramas que nosotros estamos utilizando. Como decía hoy, a lo mejor no son los adecuados para cada momento, y tener siempre la posibilidad del feedback, de solicitar opiniones familiares y de otros catequistas sobre este uso de pictogramas. Yo digo pictogramas, pero como ustedes habrán visto en alguna de las filminas, también había un dibujo en una pizarra. A lo mejor más nos vamos a encontrar como que no tenemos el adecuado, pero a lo mejor se nos ocurre un dibujo que pueda ser, por ejemplo, sacado de un libro de catequesis y nos facilita un poco en ese momento la explicación, pero estar abierto a ese feedback para permitir este análisis, para evaluar esta efectividad o no de estos pictogramas y su comprensión, para saber si realmente no participa porque es tímido o porque no están interpretando lo que nosotros queremos hacerle saber. Y estos ajustes tenemos que tener esta capacidad de realizar estos cambios constantes, ¿sí? Estar libre, estar consciente de que a veces vamos a necesitar el ajuste. A lo mejor es cada encuentro un ajuste, o cada 2 encuentros tengo que ajustarlo. Y bueno, ser libres y permitirnos hasta el momento de, como decía hoy Damiana, a lo mejor más adelante ya no lo necesite, porque hayamos generado un nivel de relacional en que ya con la expresión de algunas palabras o de algunos gestos nos van a ir permitiendo, llevando adelante cada reunión. Adaptaciones pedagógicas y materiales. Insistimos, pedagógicas no significa que necesitemos sí o sí un profesional de la educación para dar catequesis, sino en el sentido de cómo llevar adelante el encuentro. Lenguaje claro, siempre tratar de evitar muchas palabras, muchas metáforas, siempre tratar de ser lo más concreto posible y lo más simple. Menos es más, es el dicho, para no generar confusión. Recursos multisensoriales. A las palabras se las lleva el viento, todo lo que pasa por nuestro cuerpo es más fácil de apropiárnoslo. Por lo tanto, la presencia de la imagen en el sentido más amplio, no solamente la imagen visual, sino una imagen sonora, una dramatización, música que se ajuste a los gustos de nuestro interlocutor, objetos que sean de su referencia, que sean importantes para ellos y que enriquezcan la experiencia. Material adaptado, los textos lo más breve posibles, que no sean llenos de palabras, sino que sean textos acompañados con imágenes. Nosotros siempre utilizamos mucho los emojis, porque los identifican con facilidad, porque los tienen de manera súper accesibles en un celular y al celular lo ocupan un porcentaje bastante alto de su vida diaria. Por lo tanto, hagan uso de los recursos que tenemos en los teléfonos. Y los espacios accesibles. Garantizar que los espacios sean los adecuados para libre desempeño de todas las personas. Metodología catequética inclusiva, una participación activa. Insistimos en que la persona con discapacidad no es una persona que va a recibir únicamente porque no sabe o porque no puede. Es
labor del catequista poder identificar qué es lo que puede adoptar, qué es lo que puede proveer esa persona de su experiencia de fe. Memoria efectiva, dar protagonismo a la repetición y elementos emocionales. Si nosotros sabemos que la música a ellos los moviliza y los activa, perfecto, utilizamos la música. Recurramos siempre a los mismos elementos porque no solamente van a ayudar a la disminución de conductas no esperables, sino que también van a hacer un impacto, van a tener un impacto a nivel afectivo muy grande para la experiencia de fe. Un ritmo personalizado, muchas veces vamos a tener que volver a encuentros anteriores, permítanse volver, siempre recuperen lo que se hizo en momentos anteriores porque es fundamental. Sin cimientos no hay pared que resista. Y el testimonio vivencial. Bien, llegamos a un ejemplo práctico y por ejemplo, elegimos al azar Jesús el buen pastor. Bueno, hay un tiempo determinado que en realidad siempre va a ser fluctuante, va a depender de muchas cosas, pero siempre con un inicio que dé la bienvenida cálida, música suave de fondo. Es sugerencia, ¿no? Cada uno toma las herramientas que necesita. Un saludo personal a cada uno de los participantes, con sonrisa, con gesto, con abrazo, en el momento, si quiere, lo permite. Oración inicial, con gestos, como explicábamos hoy, el de la señal de la cruz, despacio y repetición de Jesús, tú eres mi pastor y guíame siempre, ¿sí? Símbolo de inicio, presentar una oveja de peluche, porque para esto de lo sensorial, de lo tocar, una imagen grande si puede ser, si no tenemos un peluche, por ejemplo, una imagen grande de un pastor con ovejas para captar esa atención, ir introduciendo este tema en forma visual y tangible que se pueda tocar, que ellos puedan manipularlo. Y bueno, ahora vamos a ir propiamente al desarrollo del encuentro, vamos a ir con el desarrollo bíblico adaptado. Y cuando decimos adaptado, intentamos que este pasaje, dentro de lo posible, esté en imágenes o sea un video. Algo que no solo sea escuchar un relato. Que ellos puedan, como decíamos hoy, con todos sus sentidos, hacer propia la palabra. Con dinámica vivencial, elegir un pastor, por ejemplo, para hacerlo actuado, que puede ser el catequista, otro catequista que colabore con nosotros, o un niño voluntario, y los demás participantes hacen de oveja. Un juego de seguimiento, ven para caminar, quietos, utilizando siempre lo gestual. Ven, quietos. Mostrar un bastón decorado como símbolo de cuidado y de protección. Y una actividad práctica o de cierre que a nosotros nos ayuda a que se lleven algo del encuentro, algo tangible, algo físico que a ellos los anime a volver. Cada participante recibe una silueta de oveja en cartulina, la decora con algodón. Estas cuestiones desde la sensibilidad, desde lo táctil, ¿sí? Hay muchos que no soportan el pegamento. Bueno, modificamos la propuesta de acuerdo a las necesidades observadas por esa persona. Escribe su nombre si es que lo puede hacer,
no necesariamente tiene que estar la escritura por parte de esta persona, sino que simplemente su nombre aparezca, ¿sí? Podemos poner una foto de él, por ejemplo. Exacto. Y una oración de cierre, encender una vela, hacer una oración grupal, Jesús buen pastor, gracias por cuidarme, y el gesto de envío con la señal de la cruz en la frente y la entrega de una estampa. Bueno, y para ir finalizando, estas claves para el éxito inclusivo va a ser que yo siempre tenga a mano recursos concretos y tangibles. Que sea un uso sistemático de imágenes, como dijimos hoy, que puedan ser rotativas, que puedan ser con la posibilidad y la libertad de poder elegir las que son adecuadas, con objetos físicos y gestos que hagan que el aprendizaje sea más accesible y memorable, o sea, que quieres que el recuerdo después cuando vea esos objetos me retrotraiga a lo que yo estuve trabajando. Una comunicación efectiva con lenguaje sencillo y claro, repetitivo y que permita esta comprensión gradual y la interiorización natural de los conceptos de la fe. Una experiencia participativa, dinámica y vivencial, con manualidades adaptadas, en el caso de que se pueda y que él quiera. A lo mejor no quiere propiamente participar de la manualidad, pero sí quiere estar de espectador y alcanzarme objetos para que otro lo asista. Y perfecto, nos vamos adaptando a esa situación. Y que permita la participación activa de todos, independientemente de su comprensión y de sus habilidades, porque el objetivo va a ser acompañarnos en su crecimiento de la fe, no en el logro de la actividad cerrada. Porque, como decía el Papa Francisco, la parroquia es la casa de las puertas abiertas. Esta, como dijimos hoy al principio, la parroquia debe ser el lugar y la casa de puerta abierta donde cuando viene alguien a llamar se le dice adelante, entra. El Papa Francisco nos decía que la parroquia es la parroquia en salida, cuando busca a las personas, se adelanta, se antepone a las dificultades de ellas, se abre a los signos de los tiempos y a las llamadas y necesidades de las personas. Recordemos que aquellos que han de venir a la comunidad son aún más importantes que la propia comunidad, porque están llamados a celebrar esos espacios donde todos puedan recibir el amor inclusivo de Cristo. Gracias por escucharnos y bueno, estamos a disposición siempre. Muchas gracias.